Bueno, continuamos y la sorpresa es que estamos los tres en físico. A pesar de la camisa de Ricardo Nieves, estamos aquí en vivo los tres y ellos tienen un tema, yo sé que van a comenzar muy ácido, igual que están los dos en el rumbo de la mañana 98.5, los cuales son rescatados a eso de las 10 de la mañana por nosotros. Rescatado. Sí, claro, es rescatado porque cuando las cosas estamos en un hoyo allá están abajo. hundiendo, entonces yo los rescato y subimos la audiencia. Tú y Eladio nos jalan. Yo, Eladio, principalmente Eladio. Eladio Hernández, así mismo es. Dejen de Señores, hacerle bienvenidos. bullying, Hoy es un día que el hecho de que Panorama Semanal esté completamente en vivo aquí en Color Visión, Un año o sea, después. un año después, Wow, sí. implica lo que acabamos de decir del COVID. Esperemos, señores, que las cosas vayan normatizándose. No la normatización Foucaultiana del poder por sobre todas No las será cosas, normalizándose. normatizándose. ¿Por qué? Porque las normas, la norma y No el se poder. refiere a la norma. A norma, no de No a la normal, normalidad. no de normal. No es de normalidad. Aunque Foucault habla de normalidad y normatización. Así mismo es. Sí. Usted tiene razón. Sí. Pero no era que yo lo dije mal. Entonces vamos a No, aprovechar, era que tú señores. estabas diciendo otra cosa y yo interpretando otra cosa. Estamos contentos, Pero- estamos los tres aquí. Pero un año después de esto. Un año Yo recuerdo el menos. último programa que hicimos. Así es. ¿Tú lo recuerdas? Sí, yo recuerdo el último programa que hicimos antes de que Era se muy cerrara. ácido. Debe- eso, porque- No sabíamos nada de eso. No. Sí. Nosotros decíamos, esto va a durar tanto. Sí, no, que iba a durar un acuérdate. año, pero no teníamos ni idea de que iba a ser tan escabroso. No, eso es así. No. Y todo fue porque vino el doctor Balcácer y entonces que fue de los primeros y la gente se creía que esto era el fin del mundo. Aquí estamos, Domingo, Ricardo y un servidor en un programa, como me dijo, me dijo un watchman, señores, un watchman, un cuidador. Ese es un programa atípico Dijo atípico. y yo lo escucho. El tipo no es bachiller, Atípico Bonao. no atípico. Atípico. Aquí atípico. como que no nos estamos entendiendo con los términos. Ha sido después del COVID. Después del COVID. Normatizar y normalizar son dos cosas diferentes. Sí. Aunque las dos son planteadas por Foucault. Porque el normatizar pero es... tienen- Oye, normatizar es Crear. someter. No. Ahora tú no vas a dar clase. Le voy a dar clase a los dos y a los Epistemología. otros que están allá. Y a los otros. Vamos, Tú sabes vamos. que el origen de las dos palabras es nomoi. Sí. El griego nomoi significa regla o norma. Y cuando se habla de normalización es que las cosas están right, porque regla Norma, significa claro. recto. Exacto. Pero existe la norma hija de la construcción. Sí. Normativa, que es la que de hacen la las agencias de Y construcción. existe la norma hija de la práctica, lo asumido por el ser humano y por el cerebro. Y ahora voy a hablarle de su campo, para que te vean lo atrevido que yo vine hoy. Lo que acepta como lógico en la relación entre el hombre y la realidad. Esa es la que yo entendía que él estaba Todavía defendiendo. no podemos ponerle una raya donde está lo normal y lo anormal, ni siquiera en la enfermedad mental, imagínate tú. No. Tú sabes que- Porque lo normal es hijo de... Del poder. No, de la asunción de algo como lógico. O sea, así es. Usted asume que eso es lógico Ahora- y entonces entra en lo normal. Tú sabes que los griegos, señores, esta mesa se ha hablado tanto de los griegos. Los griegos tenían una concepción del mundo, una cosmovisión, una Weltanschauung, una visión del universo tan grande que ellos dijeron, para nosotros poder coexistir necesitamos tres cosas. Nomoi, norma. Politeia, el ámbito público de la gestión, ¿verdad? Y la otra era paideia, educación. Educación. Esos son los tres pilares de los Claro, griegos. así Y esos es. son los tres pilares de Occidente. Así es. Nomoi, politeia y paideia. ¿Estos son los mismos? Así mismo es. Porque La norma, lo público, la gestionar lo público y la educación. Pues, Porque- si tú no educas, lo que tiene un porque corral. ahí nació el humanismo. Ahí nació todo. Ahí No, nació pero todo. digo Yo dije todo a los americanos. el humanismo como Lo que pasa es que tú coges el humanismo como movimiento filosófico de finales del siglo exacto. Ya. exacto. Sí, bueno, sí, es verdad. Sí, Tú sabes que ahora estamos viviendo Que el, la el preeminencia- transhumanismo. exacto. Que es el tránsito de lo humano a lo Ya artificial. estamos en el requete transhumanismo casi. Así mismo es. En el ultra
Transhumanismo. Así mismo. Bueno, pero lo es que tú señalabas de la normalidad y volver a la normalidad. Yo me puse a ver las primeras informaciones sobre el COVID de los primeros días, cuando Sí. todavía estábamos. Y la verdad es que el mundo estaba patas arriba mentalmente. Claro. Porque había mucha incertidumbre, desconocimiento, una millonada de teorías de conspiración Wow. de que lo hicieron aquí, de lo que fabricaron aquí. No se hablaba de vacunas al inicio. Yo diría que el mundo estaba sobrecogido por el pánico. Desde que- Había un pánico tremendo. Más que la incertidumbre. La incertidumbre, a propósito, Uy. la incertidumbre, cuando llega al nivel de pánico, alcanza el clímax como tal, ¿verdad? Bueno, la incertidumbre es peor que el pánico. Ya el pánico Sí, es la porque el pánico es reacción. miedo a lo que sea. Ya el pánico es la reacción física. La incertidumbre, top 3, las 3 de las palabras más importantes que hay en el posmodernismo. Incertidumbre. Vivimos en un mundo de incertidumbre. Y ahí no se normaliza la vida en incertidumbre. En el posmodernismo, a partir de la gente que ustedes mencionan, de la Bauman reacción- y de... La reacción de masa frente a la incertidumbre es el miedo. A mí me encantan. Es igual a mí miedo me que encantan, pánico. no, tres No, no es lo términos. mismo. No es lo mismo. Pánico, temor y pavor. Pavor y pánico es lo mismo. Sí, pero el pánico es, el pavor es como una etapa, Domingo, en que tú estás temeroso, pero que no sabes tanto de qué. El miedo sí es miedo a algo, aunque sea falso, pero miedo a algo. Tiene un vínculo con- A algo, a la pandemia, al virus, a lo que viene, al rayo. Pero el pavor es un estado de terror en el que la persona no reacciona a nada, porque no es un miedo específico a una cuestión, esto era incluso puede ser algo que se dice. Bueno, quien plantea eso, si alguien quiere conocer realmente la unión entre la salud mental y los conceptos, Antonio Damasio, ese famoso neurólogo de MIT, aunque es... Californiano. No, en Caltech, perdón. Caltech. Y él es portugués. Él es portugués. El error de Descartes, ¿no? Pienso, luego existo, no. Existimos y luego pensamos. Eso lo demostró él. Él habla de lo que es la diferencia que hay entre una emoción y un sentimiento. Entonces, ahí es donde viene la palabra incertidumbre. La incertidumbre es una conclusión cognitiva. O sea, viene siendo un sentimiento. El pánico, el temor, el terror, el pavor son emociones. Entonces, lo que hace hacer los sentimientos, por ejemplo, de incertidumbre, es lo que se llama el mapeo mental que hace sobre esa emoción límbica. Eso es bien complicado. Mira, eso es tan complicado hasta en el área mía, en el área de psiquiatría. No todos los psiquiatras nos podemos sentar, analizar y entender Ahora, lo que yo quiso decir Damasio. te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es tan fácil tener miedo? Porque el instinto de conservación, el primer sentimiento en la escala es miedo. El primario. Es el primario. El primero, en la el conservación. miedo desata toda la cadena simpática del estrés. Y es ese estrés el que produce que se desarrolle el cerebro. Un hombre sin miedo es un psicópata. Un hombre que no tenga miedo a nada. Fíjate que el miedo es tan importante que hay que crear dioses a la sociedad. A las sociedades, cualquiera que sea, en cualquier área, hay que crear un dios para crear cierto miedo. Fíjate que el primer testamento, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros comunes en los musulmanes, en los judíos y en los cristianos, es un Dios de miedo, es un Dios vengativo, es un Dios que pone a Abraham a poner su niño ahí para darle, un Dios sádico. ¿Por qué? Porque el miedo es el primer eslabón dentro de la organización de la sociedad. ¿En qué se fundamenta el miedo, básicamente? ¿En el poder o en la incertidumbre? Muerte. En La la muerte, incertidumbre. primero en la muerte. Primero, Claro que Ese es el sí. primer eslabón. Claro que es el primer eslabón. Instinto de conservación. No hay un solo animal que no tenga por instinto la huida. la huida. La huida. Primero es ese es el primero. Y esto- Mira, y- se dice que los gatos Ajá. sueñan. Se le han puesto
alambrito a los gatos. Un A casco, los gatos se le un han puesto casco. así ¿Cómo se mismo, llaman esos cascos? Cascos. para hacer electroencefalografía. electroencefalograma. Ya no se usan los cascos, ya es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es que se ha demostrado que los sueños de los gatos es para adquirir la memoria instintiva de tenerle miedo a las cosas. Entonces, el miedo es vital. Un hombre sin miedo no sobrevive. ¿Y cuál hombre es más temeroso? ¿El que vive en sociedad o el que vivía nómada? El no recolector. evolucionó. El neandertal, que era el hombre que vivía solo, el hombre alto, inteligente, que miraba hacia arriba y veía la sabana, no sobrevivió. Quien sobrevive es el Homo sapiens, que es más brutico, más chiquito, más débil, pero se unió. Es más cooperador. Se hizo cooperador. Entonces, el hombre es un ser social por necesidad biológica Y por supervivencia. Y por cooperación. Claro, la Si cooperación no hay es parte cooperación, de no hay eso. nada. En el dental era solitario. Engreído, al Pero, Era solicito. pero era el hombre Incluso lo- primitivo era lo más que se- temeroso que el actual. no era más temeroso, era más reactivo. Era una vida reactiva totalmente. Era la intemperie, no había comida. Solamente había que salir a buscar comida. El hombre moría buscando comida, era instintivo. Era más automático. Era automático. Era automático. Era pelea abuela. Racionalizaba menos el miedo. No le dio tiempo. Ese hombre para sobrevivir duró 400.000 años para imaginarse que el fuego lo podían controlar. Y después duró 200.000 años para poner una rueda. Ahora, ¿y cómo es que llegan a senadores? ¿Eh? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar el próximo. Y a diputados. Y a regidores. Nos vamos al próximo segmento. Se dañó este segmento. Se gualeicizó. Se gualeitizó. Déjenlo ahí. Vamos a volver sin saber el tema. Yo sé el tema que ellos tienen. Pues ellos vienen con mucho odio y resentimiento. No. Que es una etapa superior al miedo, obviamente. Ricardo no tiene receta. Párenlo ahí.